¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición de día jueves 29 de julio. Gracias por acompañarnos, 8 de la mañana. Iniciamos nuestra revisión de cada jornada con los temas más importantes del día, un mapeo de lo que va a marcar la pauta en el día de hoy. Comenzando con nuestro resumen, por supuesto, donde adelantamos parte de los temas que estaremos profundizando en esta edición. Vamos a comenzar con el debate ya abierto respecto a cómo ir en ayuda de las familias que requieran apoyos de emergencia, apoyos económicos, se entiende, en el último tramo del año. Recordemos que el IFE se extiende hasta septiembre. ¿Qué pasa después? Bueno, el debate sobre un cuarto retiro de los fondos previsionales ha acelerado esta discusión y hoy día el diario El Mercurio hace una estimación de cuánto costaría extender el IFE hasta fines de año. Cerca de 20.000 millones de dólares es la estimación que realizan distintos economistas, lo que le da cierta forma a esta discusión. ¿Cómo podríamos financiar esa cantidad de plata en un momento en que hay estrechez económica, el margen de endeudamiento se ha hecho mucho más corto, el espacio para aumentar el déficit fiscal también, y eso será clave para ver cuál será el camino, en definitiva, que se adopte en esta materia de políticas públicas? ¿Un nuevo retiro o apoyos fiscales directos? Ya veremos en unos minutos en una nota cuáles son las posiciones al respecto. Por otra parte, estaremos hablando respecto a cómo el impacto de la mayor liquidez que está dando vuelta en el mercado local por los retiros por una parte y las ayudas directas ha significado también una reducción en el número de morosos. Cerca de 800.000 personas salieron de esta condición, según un estudio que realiza la Universidad San Sebastián en conjunto con Equifax. Son personas que han logrado saldar sus deudas y se atribuye en parte a esta mayor liquidez. ¿Cuál es el escenario que se proyecta ahora a futuro? Es lo que veremos también en unos instantes aquí en Agenda Económica. Por otro lado, el sector minero está mirando con atención lo que ocurre en la negociación colectiva con la minera Escondida. La minera, que es la productora más importante del mundo en cobre, está en un proceso de negociación con su sindicato número 1 y ayer el sindicato informó que rechazaba la propuesta planteada por la empresa. Era un bono de 18 millones de pesos para el término de conflicto. Sin embargo, no quedaron satisfechos en el sindicato. Aseguran que se ha constatado que buscan aumentar los tiempos de trabajo, disminuir los descansos y modificar las jornadas laborales, dicen en el sindicato, como una justificación para rechazarlo. ¿Qué viene ahora? La posibilidad de una paralización es lo que tiene que votar el sindicato, aunque en paralelo siguen abiertos los canales de negociación mediados por la Dirección del Trabajo. Ya veremos en minutos cuáles fueron los puntos sobre la mesa en esta negociación. Por otro lado, el mundo está mirando con mucha atención lo que va a resolver la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, que ayer entregó algunas luces respecto hacia cuál va a ser su camino y cuál va a ser la velocidad para el retiro de los estímulos económicos. Una economía que está andando muy bien, con buen ritmo de crecimiento, con algunos problemas quizás en el mercado laboral, como vimos en los datos de desempleo conocidos hace algunos días. Sin embargo, hay todavía confianza en que será suficiente este estímulo y que pronto podrían comenzar ese retiro, es lo que interpretan al menos distintos analistas y medios internacionales, que la Fed está preparando el terreno comunicacional sobre todo para realizar esos retiros. Jerome Powell de todas maneras reconocía que había cierta inflación, pero manejable todavía. Eso evidentemente repercute a nivel global, en particular en el valor del dólar en el mundo. Ya revisamos también más información al respecto en unos minutos. Por último, veamos qué es lo que ocurre con los mercados a esta hora, 8:04, cuando los mercados europeos están en pleno funcionamiento, ya han cerrado los asiáticos. Vemos que hay rendimientos en general bastante positivos para los mercados a nivel mundial. El Eurostock subiendo 0,51%, Londres subiendo a esta hora 0,95%, el DAX alemán 0,44% y más temprano el Nikkei subió 0,73%. Así está partiendo el día. Ayer el IPSA cerró con un alza de 0,61%, desapegándose así de lo que había ocurrido en Wall Street, donde el Dow Jones había caído 0,36%. El dólar llegó a superar los 770 pesos ayer en la jornada. Finalmente el cierre fue más bajo, pero de todas maneras sigue con una tendencia pareciera al alza el tipo de cambio en nuestro país, en parte por lo que está ocurriendo con la moneda norteamericana a nivel mundial. Y ojo con el cobre, que a esta hora está cotizándose por sobre los $4.50 la libra, en un alza respecto al cierre de ayer.
Bien, partamos con la revisión entonces de las noticias del día de hoy y profundicemos en esta discusión sobre cómo entregar nuevas ayudas en los meses finales de este 2021, cuando venza el paquete de apoyo que ya fue aprobado en el Congreso hace algunas semanas, que está en plena ejecución. La posibilidad de extender el IFE aparece como una herramienta para detener, así lo plantean los parlamentarios que apoyan esta idea, la discusión de un cuarto retiro previsional. Parte de los argumentos los revisamos a continuación en la siguiente nota. Hace casi un año se abrió una puerta que aún no cierra. Lo que era impensado se convirtió en un primer, segundo y tercer retiro de los fondos previsionales y ahora en el Congreso repetirán estas imágenes por cuarta vez. Se inicia este proceso de discusión y espero que todos los parlamentarios estén a la altura de lo que hoy día Chile nos desafía, que es llevar adelante el proceso de discusión y deliberación respecto a un tema trascendental que a la mayor cantidad de los chilenos y chilenas los tiene bastante preocupados. Tras varias semanas de espera, la Comisión de Constitución de la Cámara puso fecha y hora. Este 11 de agosto a las 3 de la tarde se pondrán en tabla los 7 proyectos que buscan retirar fondos previsionales. Hace posible que acelerando el proceso legislativo la gente pueda eventualmente recibir su propio dinero en septiembre, a fines de septiembre. De estas iniciativas, 5 de ellas apuntan a un cuarto retiro de fondos, mientras que el resto pretende sacar el 100% de los ahorros. En cualquier caso, ninguna alternativa termina de convencer en la moneda. A mí me parece que el cuarto retiro es 4 veces más malo que el primer retiro, porque ya hay 5 millones de personas que no tienen ahorros en sus cuentas corrientes. El seguir sacando recursos, un cuarto retiro, cuando en paralelo estamos viendo una ayuda del Estado inédita. Más de 10.991.000 personas cobraron el primer retiro, según la Superintendencia de Pensiones. Quienes no han retirado podrán hacerlo hasta este sábado 31 de julio. En el caso del segundo retiro, 8.365.000 personas ya lo sacaron, mientras que más de 6.780.000 retiraron por tercera vez. Ha sido perjudicial para todos en Chile y especialmente para los pensionados y para la gente que está cercana a la pensión. La Asociación de AFP sostiene que los retiros han provocado una fuerte caída en los fondos, especialmente en el Fondo E, que cayó 9,27% entre enero y julio. Por eso hay quienes ven la extensión del ingreso familiar de emergencia como una mejor alternativa. Hoy día estamos en un régimen donde se está entregando un ingreso familiar de emergencia, que es lo que nosotros pedimos desde marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia. Por eso sería algo inconsecuente de nosotros, mientras se está dando el ingreso familiar de emergencia, el insistir con otra medida. Hasta ahora las AFP han pagado 49.931 millones de dólares en los 3 procesos de retiro de fondos, donde en promedio los chilenos han cobrado casi 1,5 millones de pesos. Bueno, vamos a ir a otro tema, pero vinculado a esto, la mayor liquidez que han dado los retiros de fondos previsionales, las ayudas que han llegado del Estado también en los últimos meses, han permitido que cerca de 800.000 chilenos salgan de la morosidad. Es una caída bien relevante, pensando además que en los últimos años, desde 2007 hasta 2020, había ido subiendo de manera sostenida el número total de deudores morosos de cada año. Sin embargo, ahora hay una caída de 15,9%, que es bien relevante y notoria. Las razones las vemos en la siguiente nota. Gracias a Dios fueron 40 años de trabajo que me instalé para poder complementar mi pensión de toda una vida, pero los 10% me ayudaron cualquier cantidad porque de verdad pude pagar todo lo que se ha podido. Ya por lo menos no tengo deudas, que eso es súper importante. María Teresa es una de las casi 800.000 personas que saldó deudas vencidas en el último año. En su caso fue con los retiros de fondos previsionales, pero como ella, también hay quienes salieron de la mora gracias a las transferencias estatales. Muy significativa. Las cifras de morosos venían subiendo, todos los años han ido subiendo, y este último año bajaron y en un prácticamente 20%. Las personas en Chile son buenos pagadores y que van a ponerse al día en sus morosidades tan pronto dispongan de la liquidez necesaria. Los datos corresponden a un estudio elaborado por la Universidad San Sebastián y Equifax. La cantidad de morosos disminuyó 15,9% en los últimos 12 meses, pasando de 4,9 a 4,1 millones de personas. Esto significa un retroceso de al menos 5 años en el nivel de endeudamiento nacional y una estabilización del monto de mora en torno a los 2 millones de pesos.
La baja, además de la mayor liquidez, también responde a que en agosto del año pasado dejaron de reportarse las deudas en educación. Si yo voy disminuyendo el universo, con lo cual yo veo si efectivamente está bien o mal comparado, obviamente las cifras van a tender, ¿no es cierto?, a disminuir. Hay que ver también qué va a pasar cuando, ¿no es cierto?, se empiezan a recuperar, ¿no es cierto?, o se empieza a exigir nuevamente el pago de los servicios básicos. Pero a pesar de las buenas noticias que entregan estas cifras, la duda sigue presente. ¿Cuánto más durará este impulso pagador si la abundante liquidez que estamos viendo se acaba? Lo que se espera lamentablemente es que se vuelvan nuevamente los niveles anteriores, porque hoy día estamos teniendo una inyección anómala de ingresos, vale decir, estamos teniendo plata que no esperábamos contar con ello, con lo cual hemos podido afrontar estas deudas. Del total de deudores, 42% corresponde al retail, 3 de 10 a la banca y 14% a entidades financieras y de seguros. Las regiones con el mayor monto de mora son Antofagasta, Metropolitana y Tarapacá, y las mujeres son menos morosas que los hombres. Hay gente que pagó deuda morosas y otra gente que hizo consumo. Hay gente que puede haberse incluso endeudado con el retiro porque así puede pagar el pie de un auto, por ejemplo. El estudio también revisó la situación de los extranjeros residentes en Chile. De ellos, 5,6% tiene una deuda morosa con un monto promedio de 1,6 millones de pesos. Bien, 8:11 minutos. Vamos a ir a otro tema. Hay cambios en distintos gremios durante este año. Hemos visto ya en la Cámara Nacional de Comercio y ahora fue el turno de la Cámara de Comercio de Santiago, que anunció a María Teresa Vial. Ahí la vemos en pantalla, precisamente en la página web de la Cámara de Comercio de Santiago. Ya está la fotografía de quien va a encabezar la Cámara. Y es un hito porque es la primera mujer que va a liderar este influyente gremio a nivel nacional. Es la que toma además la posta después de 17 años a la cabeza de Peter Hill. María Teresa Vial es abogada de la Universidad Católica, tiene un magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes y un diplomado en Construcción de la Universidad de los Andes también, además de tener larga expertise en materias de negociación. Y ha sido anunciada como la nueva presidenta de la entidad, que llega además acompañada de un aumento también en el número de consejeras que van a integrar el directorio de la Cámara de Comercio de Santiago. Ha habido una serie de nombramientos con enfoque de género, básicamente, adaptándose a los tiempos en el número de consejeras, como decíamos, al interior del gremio, que suben de 6 a 13, 43% del total de directoras, lo que marca sin duda un hito. Va a ser bien interesante escuchar también sus planteamientos en momentos relevantes y desafiantes para el gremio desde el punto de vista de la reactivación económica y de la recuperación laboral para un sector que probablemente está viviendo las transformaciones digitales más fuertes dentro de la industria a nivel nacional. María Teresa Vial en pantalla, la nueva presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. En nuestro resumen destacábamos también lo resuelto por la Fed en su última reunión. Ayer entregó su mensaje y da a entender que pronto podrían comenzar algunos retiros de estímulos económicos en los Estados Unidos. Un tema relevante no solo para ese país, sino para todo el mundo. Es parte de lo que vemos, entre otros temas, en el siguiente resumen de Nicole Berner. Sin mayores novedades, en su reunión de julio la Reserva Federal decidió mantener la tasa de interés, pero también anunció la disminución en la compra de bonos. En la previa al anuncio, el dólar se mostró muy volátil, alcanzando niveles superiores a los 770 pesos. Pese a esto, el valor de la divisa norteamericana cerró a la baja en 764 pesos. Con estos comentarios de la Reserva Federal probablemente no veamos un impulso tan fuerte en el dólar, ya que se hubiera visto con mucha más fuerza, con mucha más contundencia si es que empezaban a preparar el camino para un retiro de estímulos. Hay que considerar de que se vienen datos importantes en Estados Unidos, datos de crecimiento económico y datos de inflación. Si siguen saliendo sobre las expectativas, vamos a ver un dólar más fortalecido. Tras 10 años en el Congreso, el martes la Sala del Senado aprobó por unanimidad la reforma al Código de Aguas. El proyecto busca dar estabilidad al abastecimiento de este recurso natural, dándole prioridad al consumo humano, además de fijar derechos de agua a un plazo de 30 años. Estos serían renovables a medida de que se cumplan los requisitos. En el caso contrario, podrían caducar. Desde el sector agrícola llamaron a modernizar la institucionalidad. Como agro, apoyamos completamente que el agua tenga una prioridad para el consumo humano, un derecho tan básico como la alimentación. Eso también nos va a hablar, ¿no es cierto?, de buscar nuevas fuentes de agua, como la desalinización, la infiltración de las napas,
¿Qué va a pasar con la inversión estatal que le dé una mayor claridad a la institucionalidad del agua? Como todos los años, el reajuste del pilar solidario se hizo efectivo a partir del 1 de julio de forma automática. Esta vez la pensión básica solidaria para las personas entre 65 y 74 años quedó en poco más de 164.000 pesos y para los mayores de 75 en 176.000 pesos. En el caso del aporte previsional solidario aumentó la pensión base. Quienes tengan entre 65 y 74 años y reciban 485.000 pesos, se les transferirá esta ayuda complementaria y quienes tengan más de 75, su pensión base para acceder al beneficio deberá ser de 520.000 pesos. Buenas noticias para el sector de las pymes. En el primer semestre se crearon 99.000 empresas, superando en 6% las conformadas en el mismo periodo 2020. En promedio se lograron constituir 547 sociedades diarias. La implementación de la página web tuempresaenundia.cl impulsó la creación del 87% de las casi 100.000 formadas en los primeros 6 meses del año. Mientras algunos escenarios mejoran, otros se tensionan, y es que los trabajadores de Escondida convocaron para este 29, 30 y 31 de julio una votación para definir si es que se van a huelga o no. La última oferta por parte de BHP, que incluye un bono de 18 millones de pesos, no estaría cumpliendo con lo requerido por el sindicato número 1, quienes acusan a la minera de querer disminuir las condiciones de sus trabajadores. Bueno, detengámonos unos minutos también en este punto en la negociación que está llevando adelante el sindicato de Minera Escondida con la empresa BHP Billiton, la dueña precisamente de la mayor productora de cobre en el mundo. ¿Qué es lo que ha dicho el sindicato? En un comunicado que publicaron en su sitio web, han explicado que tras analizar las condiciones de esta oferta de Minera Escondida con este bono de 18 millones de pesos, se ha constatado que hay un intento por aumentar los tiempos de trabajo, disminuir los descansos y modificar las jornadas laborales, dice, aplicando medidas que afectan la protección de trabajadores enfermos. Es uno de los argumentos para rechazar en definitiva esta oferta realizada por BHP. Por otra parte, dice, ninguno de los temas principales ha sido acogido. Entre otros puntos relevantes, dicen, no hay avance en el establecimiento de un sistema de desarrollo de carrera objetivo y oportuno, fijación de compensaciones en base al desempeño y, por último, el término de distinciones de clase en los beneficios educacionales. Son algunos de los argumentos de este comunicado, que tiene 6 puntos, donde apelan también a las circunstancias favorables de la industria en general. El precio del cobre, que ha ido subiendo durante este año, bueno, le da un argumento también al sindicato para buscar una negociación algo más favorable. Dicen que en particular para la empresa hay circunstancias muy importantes que le permitirían entonces acoger estas demandas. No le da excusas para no responder favorablemente a nuestras razonables peticiones, dice el sindicato. Y por último, aseguran que Minera Escondida proyecta ingresos por más de 10.000 millones de dólares este año. Ojo con esta negociación, porque ahora lo que pide el sindicato es votar derechamente la huelga. Es un tema que se sigue a nivel mundial. La agencia Reuters, por ejemplo, dice que queda a un paso más cerca de una huelga, mientras que Bloomberg alerta respecto a lo que esto podría significar desde el punto de vista de la oferta de cobre a nivel mundial, en un momento en que hay una oferta mucho más estrecha y también algunas preocupaciones por lo que está ocurriendo en China. Atención entonces con lo que va a ocurrir con esta negociación del sindicato número 1 de Escondida. 8:18, nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato con más acá en Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica y vamos a profundizar en un tema que ya planteamos en el primer bloque. Tiene que ver con el nivel de morosidad en nuestro país, que ha ido disminuyendo afortunadamente en los últimos meses. Según el estudio preparado por Equifax con la Universidad San Sebastián, hubo una caída superior al 15% en el número de personas morosas en Chile. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el CEO de Inversión Fácil, Cristian Lecaros, para conocer más detalles. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Cristian, bueno, en la nota veíamos, son números bien interesantes, positivos, por supuesto, ¿no? Que disminuye el número de morosos es una buena noticia. Pero partamos por una definición básica para distinguir entre los niveles de deuda respecto a la morosidad también. ¿Qué es lo que significa ser moroso exactamente? Que la persona finalmente tiene algún compromiso financiero, que puede estar en el retail, puede estar obviamente en la banca, y que finalmente dentro del plazo acordado, digamos, con esa institución que prestó el dinero está atrasado. En este caso serían 30 días o más. Perfecto. Cristian, ¿a qué se atribuye esta disminución del número de morosos?
Varios factores, pero los principales, creo yo, y lo que uno ve, digamos, en la economía chilena tiene que ver principalmente con los retiros y también con los subsidios directos que ha estado dando el gobierno por la pandemia durante este último tiempo. Eso creo que son factores fundamentales a la hora de que las personas tengan mayor liquidez y que obviamente lo lleven a finalmente liquidar las deudas que han acarreado, que ya están obviamente castigadas en el sistema financiero en diferentes lugares. Sí, claro. En ese sentido, Cristian, ¿es posible interpretar esto como una buena noticia, como un cambio de tendencia, o es un asunto de una sola vez asociado, como decíamos, a esa mayor liquidez? Es súper difícil responder esa pregunta porque tiene un matiz, y el matiz tiene que ver con la educación financiera. Si las personas finalmente cayeron ahí porque no tenían una mayor educación en cuanto a cómo administrar bien sus capacidades de crédito, obviamente ese tema se vuelve crónico y uno podría caer de nuevo, o sea, sería como una solución de corto plazo. Si por el contrario las personas pudieron tomar ese dinero y finalmente liquidar las deudas y hubo un cambio de comportamiento o una mayor generación de ingresos a través de un emprendimiento u otra cosa, podríamos decir por ese lado que esa persona teóricamente no debería caer de nuevo en este sobreendeudamiento. Entonces va a depender mucho de la situación de cada persona y que obviamente la educación financiera siempre esté acompañada a las decisiones que estas personas tomen. Claro. Y en base a la experiencia que tienen ustedes, Cristian, ¿creen que es posible que se dé efectivamente ese cambio de comportamiento? Una cosa también es la voluntad y la otra es que estén las condiciones materiales, digamos, desde el punto de vista de los sueldos, por ejemplo, para poder concretar ese cambio. Claro, claramente es un tema multifactorial y obviamente hoy día tenemos obviamente grandes expectativas de que la economía chilena pueda volver a repuntar y obviamente generar empleo, y esa generación de empleo va a ir acarreado con una mejora en los salarios reales. Si eso obviamente ocurre, que estamos obviamente siguiendo de cerca el indicador de justamente de generación de empleo, que todavía ha estado bien débil ese tema, uno podría pensar que claramente la economía va a absorber mayor empleo, va a haber más gente trabajando y por ende esto debería irse revirtiendo, pero sin duda alguna que igual hay un fundamental que está debajo de todo esto y que tiene que ver desde mi punto de vista una baja educación financiera en general de la población desde el colegio hacia adelante. Entonces creo que también va de la mano con crecimiento económico, pero también con capacitación a las personas a través de diferentes mecanismos público-privados para mejorar obviamente el manejo del presupuesto, el manejo de qué decisiones de crédito tomo, etcétera. Sí. En Chile, ¿cuál es el nivel de educación financiera? No hay un indicador para eso, ¿no? Pero en la percepción que tienen ustedes, Cristian, ¿cuál es el nivel de educación financiera que hay en nuestro país? La verdad es que yo he visto encuestas muy esporádicas. Yo podría contar un poco de mi experiencia si uno pregunta en diferentes auditorios donde yo hago educación, talleres, charlas de este tema. Solamente cuando uno habla a través de un presupuesto, no más del 10% de las personas tiene uno. Entonces, finalmente, si yo no puedo presupuestar los gastos de mi casa o de mi empresa, yo finalmente no voy a poder controlar. Si yo no puedo controlar, no lo puedo medir, y finalmente si no lo puedo medir, no puedo gestionar. Entonces todo parte desde ahí. Es lo mismo que un examen de sangre. Yo tengo que ir una vez al año a chequear mis niveles de sangre para saber cómo está mi cuerpo. Es exactamente igual. Si no hay un presupuesto, difícilmente vamos a poder entrar en otras conversaciones más sofisticadas de cómo mejorar las finanzas personales. Así que creo en general que el nivel es bastante bajo. Sí. Dentro de los datos que menciona este estudio, Cristian, hay uno que me llamó la atención también, que si bien hay una disminución en el número de morosos, hay un aumento en el valor promedio de la morosidad real a junio del año 2021. Sube de 1.961.000 pesos del año pasado a 2.015.000 pesos. O sea, baja el número de morosos, pero sube el monto. Ese dato, ¿cómo lo evalúas tú desde el punto de vista de la evolución de la morosidad en Chile? Lo que a mí se me viene, bueno, obviamente hay multicorte, hay diferentes personas, diferentes realidades, pero como que lo que primero yo podría pensar en esta explicación tiene que ver con que tal vez las personas claramente, a ver, en general, yo creo que el chileno quiere TICOM y todo lo que significa, digamos, cerrar el mercado financiero para poder acceder a un crédito es complejo. Entonces creo yo que las personas cuando tienen algún nivel de liquidez van y finalmente tratan de prepagar sus deudas para obviamente poder acceder, no sé, a un crédito de consumo, a un hipotecario para su casa sobre todo, etcétera, etcétera. Entonces las personas tratan de salir, pero cuando salen ya tienen mayor capacidad de crédito y ahí desconozco qué pueda pasar. De repente que las personas tuvieron un bajón de nuevo económico y pudieron acceder a más capital de vía deuda y finalmente eso llevó a que la morosidad promedio aumentara.
Claro. De hecho, el monto promedio de deuda, el 47%, para el 47% de las personas en Chile, está por debajo de los 300.000 pesos, que no parecieran ser montos demasiado altos en todo caso, ni tan difíciles de gestionar. Cristian, una última pregunta que tiene que ver con los niveles de endeudamiento en Chile. ¿Cómo se ha visto ese comportamiento? Que es distinto a la mora, ¿no? La morosidad es el retraso en el pago de la deuda. Pero los niveles de endeudamiento que se han visto en Chile, ¿cómo han ido evolucionando en el contexto de la pandemia? Chile y el mundo se están endeudando mucho más, o sea, yo creo que aquí estamos todos en la misma fiesta. Si uno ve los números de los países, que obviamente va a llegar a las personas, los países obviamente se endeudaron más, toda la ayuda del gobierno hoy día significa claramente emisión de deuda de alguna u otra manera, el fisco se endeuda, y creo yo que las personas claramente con muchas cuarentenas, con no poder trabajar o tener estas semi-trabajo, y personas que perdieron su trabajo, obviamente que genera que las personas lamentablemente se endeuden o echen mano a su ahorro. Así que en términos generales creo que uno podría pensar que las personas y el mundo, no solamente las personas, el mundo también estaríamos más endeudados que antes del comienzo de la pandemia, lamentablemente. Sí, y va a ser un enorme desafío una vez que concluya esto. No sabemos cuándo todavía. Cristian, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales. Jacinta Molina en Conexión Global. Que tengan buen día.